Muy buenas tardes, bendito sea el Señor que me da la oportunidad de poder compartir un ratito con ustedes. Bendito Dios, porque Dios es bueno, ¿verdad? Y maravilloso. Ahí donde usted está, dele gracias al Señor. Saluda a su hermano en Cristo, Jesús, Juan Carlos Umaño. Y mire, para mí es un gusto, es un placer, es un honor el poder compartir la palabra del Señor y con la fe siempre puesta de que la palabra llegue a muchas personas y que muchas personas dispongan su corazón para escuchar la palabra de Dios. No que miren quién la da, sino la palabra de Dios, que es muchas veces el Señor siempre está hablando a alguien y nosotros solo somos un instrumento. Donde quiera que usted se encuentre, Dios le bendiga. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia, Dios bendiga su trabajo, Dios bendiga todo lo que usted hace, de verdad que sí. Contento, agradecido con Dios, ya me llevó a trabajar, ya vine, gracias a Dios, vine con bien, ya estoy en mi casa. Ruego a Dios para aquellos que vienen de camino, que puedan llegar a sus hogares también con bien. Para aquellos que más bien van de su casa hacia sus trabajos, que el Señor los acompañe, que el Señor limpie sus caminos para que puedan llegar con bien a sus trabajos, y los que vienen para sus hogares, que puedan llegar con bien a sus hogares. Dios nos guarde siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros somos infieles, sí, nosotros somos infieles, pero Dios es fiel. ¿Sabía usted que Dios siempre está con nosotros? ¿Sabía usted que Dios siempre está ahí cerquita de nosotros? No lo vemos, pero ahí está. Él es como aquel viento que hace mover aquellas ramas que aunque no lo vemos, vemos las ramas moviéndose. Es porque hay un viento que las mueve. Así somos nosotros caminamos, vemos, hablamos, comemos. Todo lo que hacemos lo hacemos por la gracia del Señor, porque aunque no lo veamos, Él siempre está ahí. Por eso le decía, nosotros somos infieles, pero Dios es fiel. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto pasa desapercibido Dios en su vida? ¿Se ha hecho usted algún día esa pregunta? ¿Cuánto pasa Dios desapercibido en su vida? Es decir, de pronto y te acuerdas muy poco del Señor durante el día. Son preguntas, no son señalamientos ni juzgamientos. Aquí no estamos para juzgar a nadie, ni señalar a nadie, ni condenar a nadie. Son simplemente preguntas que a veces se vuelven confrontativas, pero que son importantes en nuestra vida. Entonces, ¿cuánto pasa Dios desapercibido en su vida? ¿Te acuerdas muy a menudo de Dios durante el día o muy poco? Es bonito estas preguntas porque muchas veces pasamos el día en nuestros quehaceres, ¿verdad? Pero como que no hay alguien que nos pregunte este tipo de cosas. Nos preguntan muchas cosas durante el día, sea acerca del trabajo, sea acerca de una actividad, sea acerca de la ropa, de la comida, no sé, de tantas cosas nos preguntan muchas cosas. Pero difícilmente alguien llega y nos pregunta eso, ¿verdad? Por ejemplo, alguien llega y te pregunta, ¿cuánto pasa Dios desapercibido en su vida? ¿Verdad? Eso te pone a pensar, ¿verdad? Eso te pone a meditar, ¿verdad? Realmente. Y dice, ¿te acuerdas muy poco de Dios durante el día? O muy poco. O sea, ¿te acuerdas muy a menudo de Dios durante el día? O te acuerdas muy poco de Él durante el día. Dice, ¿qué necesitamos para acordarnos más de Dios durante el día? Una relación con el Espíritu Santo. Si usted sabe que el acordarnos de Dios durante el día
está relacionado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios viviendo en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Consolador. El Consolador dice que los guiará a toda verdad. Nosotros necesitamos tener esa relación con el Espíritu Santo para poder entender qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Yo no sé si usted le toma importancia a este tipo de cosas o no, pero si usted se pusiera a meditar en este momento, si usted se pusiera a reflexionar en este momento, y usted dijera, bueno, ¿qué pasa si saliendo de mi casa sufro un accidente y ahí muero? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasa si saliendo de mi casa alguien me asalta y me deja mal herido? ¿O qué pasa si simplemente mañana amanezco enfermo y no me vuelvo a levantar de una cama? Hay tantas cosas que nos pueden suceder. Por ejemplo, ¿qué pasa si en un momento de ira tomo una mala decisión y eso me refunde toda una vida en una cárcel? Hay tantas cosas, tantas preguntas que nos deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en las manos del Señor, aunque yo no sé si usted lo quiera aceptar o no lo quiera aceptar, pero usted y yo estamos en las manos del Señor. De Él depende nuestra vida, de Él depende nuestro trabajo, de Él depende nuestra familia, de Él depende todo. Es sencillamente que Él diga, usted mañana amanece enfermo y usted mañana amanece enfermo. Es sencillamente que Él permita que usted pase por un lugar donde usted va a sufrir un accidente y usted lo sufre el accidente. Es sencillamente que Él permita que usted pase por un lugar donde lo van a asaltar y a usted lo van a asaltar. ¿Qué hiciéramos si Dios no estuviera cerca de nosotros realmente? Porque nosotros, por nosotros mismos, no tenemos el poder. Yo no tendría el poder para decir que mañana voy a amanecer. Yo no tengo el poder para decir que saliendo de mi casa no me puede suceder algo malo. Mire, usted va manejando, usted va con su carro, usted va muy bien, usted va por el lado derecho, usted va por su carril, usted va guardando la distancia, pero de pronto te topas a alguien que viene por el carril contrario, que no guarda distancia y te da. Entonces, ¿qué quiere decir? No dependía de si usted fue un buen chofer. Usted no chocó porque usted fuera un mal chofer. Usted chocó sencillamente porque alguien no lo era y cometió la imprudencia de meterse en su carril, pero no dependió de usted. Así es nuestra vida. Nuestra vida, para que sucedan cosas, no depende de nosotros. Nosotros no tenemos ese poder. Nosotros nos movemos por la obra y la gracia, por la misericordia de Dios. A usted y a mí no nos levanta en la mañana una alarma, la bulla de los perros, la bulla de los vecinos, la bulla de los carros. A usted y a mí no nos despierta nada de eso. A usted y a mí nos despierta la misericordia del Señor. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el Señor. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué resalto eso tan importante? Y a veces preguntarnos, ¿cuánto tiempo pasa desapercibido Dios en nuestra vida? ¿Cuánta importancia le damos realmente a Dios, aquel que nos guarda, aquel que nos cuida? ¿Qué fuera de nosotros si Él no estuviese ahí presente? Mire, muchas veces nuestros hijos salen y se van a trabajar, a estudiar, a diferentes actividades. Y usted y yo no los podemos ir a cuidar. Usted y yo no los podemos proteger. Ya ahí se nos salieron de nuestras manos. ¿De quién estamos dependiendo? ¿De la prudencia de ellos? Sí. Pero de la misericordia de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué es tan importante
el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué es importante tener esa relación continua con Dios día a día, en cada momento, en cada instante? Porque dependemos única y exclusivamente de su misericordia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que la Biblia nos habla de Josué? Y resulta que Josué está en el libro precisamente de Josué, y nos habla de que Josué junto con Caleb son los que entran a la tierra prometida. Pero qué importante esto, ¿por qué? Porque Josué se convierte en el sucesor de Moisés. Es decir, vea qué interesante por qué es tan importante el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. Resulta que cuando Dios le dice a Moisés que ha de liberar al pueblo de Israel que está cautivo en Egipto, resulta que Dios, a quien le pone como mano derecha a Moisés, es a un hombre llamado Aarón. O sea que Josué no se veía por ningún lado, no estaba en ese momento, no aparecía en los planes de Dios. Pero resulta que luego Aarón muere y Dios decide que sea Josué, el hombre, quien iba a ser el sucesor de Aarón primero, y se iba a convertir en uno de los líderes más grandes que iba a tener Moisés, y se iba a convertir por ende en la mano derecha de Moisés. Pero ahí Dios, cuando Dios decide llamarnos para una tarea, cuando Dios decide llamarnos para un propósito, Dios siempre no se va a quedar allí con aquello con lo cual lo llamé. Dios siempre va a querer que aquel llamado sea para algo más grande. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor le está hablando en esta tarde, pero eso es lo que sucede con Josué. Resulta que Josué, siendo él la mano derecha de Moisés, aprende mucho de Moisés. Dentro de las cosas que aprende la mansedumbre. Pero resulta que antes de Josué ser llamado por Dios para ser el sucesor de Aarón y ser la mano derecha de Moisés, resulta que la palabra de Dios dice en Deuteronomio, dice que Josué entró al tabernáculo con Moisés y ahí fue consagrado por el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, él fue consagrado. Y también dice en Deuteronomio 31, dice que Josué fue lleno con el espíritu de sabiduría. ¿Por qué el espíritu de sabiduría se le fue dado a Josué? Porque ya Dios tenía los planes, ya Dios sabía cuál era la tarea que Josué más adelante iba a efectuar, como era liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya el Señor había pensado que era el tiempo de llevarse a Moisés. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque no solo nos da la sabiduría para hacer cosas buenas en la vida, para tomar buenas decisiones, sino porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando Dios lo trae a nuestras vidas, no solo nos da sabiduría, nos da sanidad, nos da libertad, nos llena de mucho conocimiento para hacer las cosas conforme y Dios quiere. Por eso es que Josué en Deuteronomio 31 dice que Dios le dio el espíritu de sabiduría. Por eso, usted y yo, por eso le decía muy al principio, ¿cuánto pasa Dios desapercibido en su vida? Cuando yo le digo a usted cuánto pasa Dios desapercibido en su vida,
es la misma pregunta, viene siendo ¿cuánto pasa el Espíritu Santo desapercibido en su vida? ¿Por qué es tan importante que el Espíritu Santo habite en nosotros, que nosotros seamos morada del Espíritu Santo? Porque Él no solo va a traer sabiduría, sino va a traer sanidad, va a traer libertad. ¿Sí me está entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a ti, Señor. Dice, la Biblia dice que Josué estaba a punto de recibir una responsabilidad muy grande, como era ser el sucesor de Moisés. La Biblia dice que antes de que Josué fuera delegado por Dios para ser el sucesor de Moisés, en Deuteronomio 34:9 dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Y en el 31 dice que Josué antes había entrado con Moisés al tabernáculo para ser consagrado por el Señor, y fue Josué lleno del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Como les decía, Josué se convierte en la mano derecha de Moisés, pero ya un Josué lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice, Josué era el hombre de confianza de Moisés, se había convertido en el líder y en la mano derecha de Moisés. En esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo Dios trae a un hombre que no era con el que él mantenía una relación. Dios mantenía una relación con Moisés, pero no con Josué. De hecho, Dios le delegaba la autoridad a Moisés y Moisés se la delegaba a Josué. El que tenía el trato, el que tenía siempre que ver con Dios, el que recibía lo que el Señor quería que pasara con aquel pueblo, que sucediera con aquel pueblo, las leyes, los estatutos, todo, era Moisés. Y entonces Moisés estaba bajo la autoridad de Dios y Josué estaba ya bajo la autoridad de Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si me están entendiendo. Dice, Josué no tenía una relación con Dios. Quien tenía la relación con Dios era Moisés. Moisés estaba bajo la autoridad de Dios y Josué bajo la autoridad de Moisés. Usted y yo tenemos un amigo, correcto. Usted y yo estamos o podemos estar. No necesariamente estamos, porque no está aquel que no quiere recibir al Espíritu Santo, pero aquel que quiere recibir en su vida al Espíritu Santo, desde ese momento estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Es a partir de ahí donde dejamos de guiarnos nosotros, nuestra vida, para dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Josué en determinado momento tuvo que dejar de guiarse por sí mismo para empezar a ser guiado por el Espíritu de Dios. Es de ahí donde Josué llega hasta donde ni siquiera Moisés pudo llegar, que fue a la tierra prometida. Es tremendo lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Es muy, muy tremendo lo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida, pero para eso necesitamos darle la oportunidad al Espíritu Santo para que venga a nuestra vida y empiece a guiar nuestra vida. ¿Sabe que Dios siempre tiene planes muy grandes para con nosotros? Dios tiene planes que ni usted ni yo nos imaginamos. Si usted le abre la puerta al Señor, si usted abre su corazón al Señor, usted un día se va a quedar plasmado, un día se va a quedar asustado de lo que usted está empezando a hacer, de lo que usted ha empezado a hacer y de lo que usted va a hacer. Porque son cosas no naturales de las cuales usted estaba acostumbrado a hacer, sino cosas sobrenaturales que el Espíritu Santo le va a llevar a hacer. Josué no era nadie.
Pero a partir de que recibe al Espíritu de Dios, a partir de que entra al tabernáculo con Moisés y es consagrado por Dios, Josué empieza a ser alguien tan grande, que la Biblia dice que fue el hombre que llevó al pueblo de Israel cautivo en Egipto, lo llevó a la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Es tremendo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cosas más grandes, dice, hará el Señor con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Perdón. Bendito sea Dios. Les decía que usted y yo estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo si usted y yo queremos que el Espíritu Santo ministre y guíe nuestra vida. Si no queremos, pues sencillamente Él no va a estar. Pero si usted le abre la puerta, si usted abre su corazón, si usted dispone su corazón, si usted hace un alto en el camino y usted decide darle la oportunidad a Dios para que trabaje en su vida, usted dentro de un tiempo, usted un día se va a mirar al espejo y usted va a decir, este no soy yo. Este no soy yo, porque yo era diferente. Yo hacía esto, yo hacía lo otro. Yo hablaba de esto, hablaba de lo otro. ¿Qué pasó conmigo? Dice usted. Usted un día se va a preguntar, ¿qué pasó conmigo? ¿Cómo cambió Dios la vida mía? Y a través de la vida mía, ¿cómo cambió a mi familia? Porque Dios no solo quiere cambiar tu vida, Dios quiere cambiar la vida de tu familia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el Espíritu Santo es aquel que se adueñó de Josué para asegurarse de que se cumpliera la tarea que le fue encomendada a Josué. Nunca vamos a conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Escuche bien, nunca vamos a conocer el propósito de Dios en nuestras vidas hasta que no nos hagamos amigos del Espíritu Santo. ¿Sí me está escuchando? Vuelvo y leo para usted. Nunca vamos a conocer el propósito de Dios en nuestras vidas hasta que no nos hagamos amigos del Espíritu Santo. Dios tiene planes grandes no solo para mi vida y la vida suya. Dice la palabra de Dios que los planes de Dios aún eran más grandes que los que tenía Josué. Josué se da cuenta del propósito de Dios para su vida cuando fue consagrado, cuando entró al tabernáculo de Dios. Usted hoy y yo no tenemos un tabernáculo como en aquellos tiempos, donde las personas que entraban al tabernáculo, donde estaba el arca de Dios, donde estaba el Espíritu de Dios. Pero usted y yo tenemos el lugar perfecto, ahí donde usted está, para entregar su vida al Señor, para ser consagrado al Señor. Cuando Jesús le dice a la samaritana que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren, le estaba diciendo que para que usted y yo recibamos a Dios en nuestro corazón, no necesariamente tenemos que estar en cuatro paredes, en una iglesia. Sencillamente ahí donde usted está, en el cuarto de su casa, en el corredor, junto al camino, en un carro, en un bus, sentado en su silla trabajando, donde quiera que usted se encuentre. Jesús le dijo a la samaritana que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Cuando Dios dice eso, Él se está refiriendo que usted y yo no necesitamos, para recibir al Señor en nuestro corazón, no necesitamos ni un edificio de cuatro paredes, ni necesitamos una imagen, ni necesitamos absolutamente a nadie, sino un corazón dispuesto, constricto y humillado, un corazón que sencillamente se llene de humildad y acepte en su corazón que necesita al Señor en su vida. ¿Sí me está entendiendo?
Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted y yo caminamos, escúcheme bien, cuando usted y yo caminamos en una vida sin el Espíritu Santo, entonces vamos a caminar en una vida sin revelación de Dios. Vuelvo y le repito, cuando usted y yo caminamos en una vida sin el Espíritu Santo, entonces usted y yo estaremos caminando en una vida sin revelación de Dios. Porque quien revela las cosas a nuestra vida, de lo que es, lo que quiere Dios, es el Espíritu Santo. Si usted y yo no tenemos al Espíritu Santo, usted y yo no vamos a recibir revelación de lo que Dios quiere. La tarea que le era encomendada a Josué era tremenda. Josué no estaba preparado. Sin embargo, Dios lo prepara con su Espíritu. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nosotros adquirimos una capacidad sobrenatural que Dios nos da. Y lo que era imposible se vuelve posible. Josué posiblemente se había preparado para ser sencillamente el de la mano derecha de Moisés, el que recibía las órdenes de parte de Moisés, pero no estaba preparado, por lo menos él, porque Dios sí lo había dictaminado así. No estaba preparado para dirigir a todo un pueblo a la tierra que Dios les había prometido. Era una tarea muy difícil. Sin embargo, Dios lo unge con su Espíritu para que él tenga revelación. A través del Espíritu de Dios a la vida de Josué, Josué empezó a adquirir revelación y empezó a recibir las palabras de Dios de cómo debía ser para guiar a aquel pueblo. Un pueblo muy difícil. Un pueblo que todavía caía en muchas cosas mundanas que habían atraído de Egipto. Un pueblo que todavía era incrédulo. No era fácil manejar aquel pueblo. Sin embargo, Dios se da cuenta de eso y por eso lo unge a Josué. Nosotros hay cosas que en lo natural, en la parte humana, no tenemos la capacidad para hacer. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida y nos unge con su Espíritu, entonces podremos hacer cosas que antes creíamos que no se podían hacer, porque ya no son naturales sino sobrenaturales. Cuando Dios te usa a ti para que alguien se vuelva de sus malos caminos, es porque Dios está haciendo algo sobrenatural. Hoy hay muchas personas, por la gracia del Señor, que a través de la palabra que Dios nos ha regalado a través de estos años que llevamos grabando estos videos, hay familias que se han unido, hay hombres y mujeres que han perdonado. Yo he recibido por la gracia del Señor mensajes de personas que me han dicho, gracias a los mensajes que usted da, hoy he dejado los vicios, hoy he podido perdonar a mi padre, hoy he podido perdonar a mi madre, hoy he podido perdonar a mi esposa, mi matrimonio era un desastre y hoy vivimos felices, hoy ya no tomo, hoy busco ir a la iglesia, hoy conozco más del Señor. Esas son cosas que si el Señor un día no hubiera tenido misericordia de mí, no hubiesen podido ocurrir. Cuando Pedro está caminando por aquel lugar donde estaba aquel edificio o aquella iglesia o aquel templo
que se llamaba La Hermosa, y ve a aquel paralítico ahí sentado, aquel cojo ahí sentado. Y el paralítico, el cojo, se queda viendo a Pedro y a Juan que venían. Y él pensó que les iba a dar unas monedas porque era de lo que vivía aquel cojo, aquel paralítico. Y Pedro le dice: no tengo plata ni tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús y camina. Levántate y anda. Esas son las cosas sobrenaturales que una persona que antes era una persona que no conocía de Dios puede aprender a hacer en el nombre de Jesús. Y cosas mayores que mí harán, dijo el Señor Jesús. Pero necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Seguimos siendo las mismas personas, no tenemos ningún poder de nada. No salvamos a nadie, no sanamos a nadie, no liberamos a nadie. Todo lo hace Jesús a través del Espíritu Santo. Pero eso es lo que sucede cuando usted y yo le damos la oportunidad al Señor de que venga a nuestras vidas y empiece a usarnos como sus instrumentos. Todo cambia. Por eso Josué tuvo la capacidad para poder llevar a aquel pueblo de Israel a la tierra prometida que Dios les había prometido. Entonces, dice que cuando caminamos en una vida sin el Espíritu Santo, entonces caminamos en una vida sin revelación de Dios, sin saber a dónde ir y sin saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Cuando Dios le revela el Espíritu de Dios a Josué, entonces empieza a revelarle los planes que tenía con él. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Tremenda tarea le estaba delegando ya Dios a Josué. Pero Dios no le hubiera delegado aquella tarea a Josué si Josué no hubiera sido consagrado en el tabernáculo, ¿cierto? Dios nunca le dará una tarea a alguien y lo manda desarmado o lo deja solo. Así es, cuando Dios decide darte una tarea, cuando Dios decide mandarte a algún lugar, Dios siempre te va a respaldar. No debemos por qué tener miedo. Una vez me decía una persona, me decía una vez que por qué yo grababa los videos en vivo. Y me decía que si a mí no me daba miedo grabarlos en vivo por aquello de, como dicen, meter la pata. Y estás en vivo, meter la pata y se ve feo. Yo creo firmemente que si Dios me sienta aquí y me pone a llevar una palabra, yo siento que Él me va a respaldar. ¿Por qué? ¿Por qué debo de tener yo miedo? Si Dios me va a respaldar, o sea, yo no tendría por qué tener miedo, porque si tuviese miedo, entonces sencillamente no hablaría de Dios. Porque ¿cómo voy a hablar de un Dios en el cual no confío, que me va a dejar solo? Pero como yo sé que Dios no me deja solo, ni a mí, ni a usted, porque Dios siempre está ahí, entonces por eso es que a mí no me da miedo grabar los videos en vivo, porque yo sé de la misericordia y del amor de Dios para conmigo, aún con todas mis fallas, con todas mis deficiencias. El Señor me ama tanto como lo ama a usted, y cuando Dios ama a sus hijos, Dios siempre los va a respaldar. Amén. Bendito sea Dios. Dice, Dios sabía que Josué enfrentaría diferentes batallas, pero él le dice, en Josué 1:5 le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En eso es lo que yo creo, en esa promesa del Señor. Si el Señor nos ha llamado,
pues ni nos va a dejar ni nos va a desamparar. De eso yo estoy seguro. Amén. Nosotros muchas veces le hemos fallado al Señor, hemos sido infieles, pero el Señor siempre ha sido fiel. Correcto, así es. Dios es fiel. Ahí en su está, diga, Dios es fiel. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Lealtad y valentía. El Señor le dice a Josué precisamente, ¿verdad? Ya lo estaba instruyendo, ya lo estaba equipando, como quien dice, ¿verdad? Para la tarea que había establecido con Josué, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y el Señor lo estaba, como dicen, equipando bien equipado, ¿verdad? Y le dice hoy, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres o donde quiera que vayas. Entonces, como vemos, Josué que estaba ya bien equipado, cuando le vuelvo a repetir, por eso es tan importante el que podamos recibir al Señor en nuestra vida, podamos recibir al Espíritu Santo en nuestra vida. Dice la palabra que Él nos guía a toda verdad. Entonces, ¿por qué? Porque Él sencillamente es el que va a tomar el control de las situaciones o las tareas a las cuales Dios nos va a mandar, ¿verdad? Y entonces cuando Dios le da esa palabra, ¿verdad? Josué le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mire, ya el hombre, como dicen ahí, ya empezó la tarea. Ya a partir de ahí empezaba la tarea que Dios le había puesto. Ya había muerto Moisés, ya Moisés no estaba. Ya el que estaba recibiendo la revelación por medio del Espíritu de Dios, de lo que Dios quería que él hiciera, era Josué. Ya no era aquel Josué que no aparecía en el inicio, ya no era, porque en el inicio apareció Moisés y apareció Aarón, pero Josué no aparecía. Ahora sencillamente no estaba Moisés y no estaba Aarón, el que estaba era Josué. Era el estandarte que Dios tenía ahí para liderar a su pueblo. Pero ¿qué pasa? Dios lo fortifica, Dios lo respalda y Dios le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Qué tremendo, ¿verdad? Porque si uno sabe que Dios va con uno, pues como diría alguien, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cierto? Moisés le dijo a Dios, Señor, si tu presencia no va conmigo, ni me saque de aquí. Eso le dijo. Vea el temor que tenía tan grande, el respeto tan grande, la fe tan grande que tenía Moisés en Dios, que le dijo, si tu presencia no va conmigo, de aquí no me saque. Por eso Dios fortalece, respalda a Josué con esas palabras. Y empezó Josué la tarea que Dios le había encomendado. Cuando Dios empieza a dirigir tu vida, entonces empiezan a suceder cosas inimaginables y cosas sobrenaturales. La Biblia dice que Dios decide destruir. La Biblia dice que Dios decide destruir o apropiarse de la ciudad de Jericó. Esta ciudad era una fortaleza, pues nadie podía salir ni entrar. Sí, la Biblia dice que había un muro que era una fortaleza, era algo tremendo. No había por dónde entrarles, como quien dice. Ese muro dice que ellos lo habían hecho porque ellos tenían mucho temor al pueblo de Dios. Entonces hicieron un muro bien grande, bien fortalecido, para que nadie pudiera entrar ahí. Por eso dice que nadie podía entrar y nadie podía salir. Entonces dice, y le dijo Dios a Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Ya casi estamos terminando.
Dice, hay cosas que para nosotros son imposibles, pero que para Dios no significan nada. Así es, lo que en aquellos tiempos para aquellas personas era imposible entrar a Jericó por aquel muro, aquella fortaleza que había ahí, para Dios era algo sencillo. Y vea la forma en que Dios hace las cosas. Dice, la forma en que Dios destruye Jericó es inusual, nunca antes vista. Dice, Josué, por obediencia a Dios, manda 2 espías a espiar la ciudad de Jericó. Estos se quedan en la casa de la familia de una mujer llamada Rahab, la ramera, una mujer que vendía su cuerpo. Aquí yo quiero hacer un alto acá porque hay algo muy importante. Siempre, cuando hablamos del Señor, si usted se pone a leer la Biblia, usted se va a dar cuenta que todo está enfocado hacia la salvación del mundo. Todo está enfocado a que Dios quiere que usted no se pierda. Todo está enfocado a que Dios quiere que usted le conozca y que usted le entregue su vida. Toda la palabra de Dios está enfocada en eso. Está enfocada en la obediencia a Dios, en el amor y la misericordia de Dios, en el perdón. Está enfocado en eso. Jesús dice que Él vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, aquí no hay casualidades, porque dice la palabra del Señor que Josué, por obediencia a Dios, manda 2 espías a Jericó. Y estos se quedan en una casa de una ramera que se llamaba Rahab, o Rahab, por ahí, algo así se llamaba. Entonces, esto no es ninguna casualidad. ¿Por qué? Porque en los planes de Dios estaba salvar aquella, no solo aquella mujer, sino aquella familia. Porque dice que cuando el rey de Jericó se da cuenta de que hay 2 espías israelitas en la casa de Rahab, inmediatamente manda a decir que los eche fuera. Y ella los esconde en un tejado, ella los esconde como en una planta alta, digamos, de su casa. Y cuando llegan los guardias del rey de Jericó, les dice que ella no sabe nada, que cuando oscureció parece que abrieron la puerta y se fueron, que más bien corra para que los puedan agarrar, pero no era así, ella los protegió, los cuidó. Pero aquí hay un gran propósito de Dios. Dios nos está hablando de que era una mujer malviviente, porque dice que era una ramera. O sea, que era una mujer que alguien diría, bueno, esta mujer se va a condenar por la clase de vida que lleva. Sin embargo, aquí es donde vemos la grandeza de Dios, porque precisamente es en esa casa donde son protegidos los 2 espías que Josué, por medio de Dios, los manda a Jericó. Entonces, cuando ya se van los hombres del rey de Jericó, los que andaban buscando a los 2 espías para matarlos, ella sube al tejado y habla con ellos y les dice que así como ella tuvo misericordia con ellos, que por favor cuando entren a la ciudad de Jericó y maten a todas las personas, que tengan misericordia de sus padres, de su familia y de ellos. Que así como ella tuvo misericordia de ellos, que ellos hablen a Dios para que Dios tenga misericordia de ella. Es interesante, ¿por qué? Porque resulta que la palabra de Dios dice que fue los únicos que se salvaron. O sea, ellos no, los espías, no se quedaron ahí por mera casualidad. Dios tenía un propósito con aquella mujer y con su familia, y el propósito de Dios
era salvarlos. Es interesante cómo Dios mueve diferentes formas para siempre, para siempre llegar a nuestros corazones. Aquella mujer posiblemente nunca hubiera conocido de Dios y la misericordia de Dios si aquellos dos espías no llegan y se quedan donde ella. Pero Dios tenía los planes, y los planes de Dios era salvarla a ella y salvar a su familia. Y es interesante porque el gran propósito de Dios, como le decía, siempre será la salvación del todo ser humano, de todas las personas. El Génesis 19 nos habla de la salvación de Lot. Lot, sobrino de Abraham, está en Sodoma y Gomorra. Dice que Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasa? Manda un ángel para que salve a Lot. A Lot y su familia. Aunque luego la palabra de Dios dice que la mujer de Lot volvió a ver hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pero aquí vemos cómo Dios, antes de destruir a Jericó, salva a la ramera y a su familia. Y aquí vemos cómo Dios, antes de destruir Sodoma y Gomorra, manda un ángel para que saque a Lot de la ciudad y para salvarlo. Después podemos ver en Juan 4, donde vemos cómo Jesús dice que se desvía del camino para llegar a un lugar que se llamaba Samaria. ¿Por qué? Porque la gran intención de Jesús era salvar la vida de aquella samaritana y por ende la de los samaritanos. Siempre hay un propósito de Dios en todo. Aquella mujer que va a ser apedreada, no era casualidad que Jesús estuviera ahí escribiendo en el suelo cuando ella llegó. Ella llegó ahí porque ya Dios lo había establecido así. Hoy Dios quiere que a través de esta palabra, Dios quiere que usted esté siendo instruido por esta palabra, que usted esté entendiendo que el Señor lo único que quiere es que usted se acuerde más de Dios durante el día. Es que usted le dé más tiempo a Dios en su vida. Es que usted sienta la necesidad de conocer a Dios. Es que usted sienta la necesidad de que el Espíritu Santo empiece a ministrar su vida, empiece a guiar su vida. Y eso es lo que el Señor hoy le está hablando a usted. Bendito sea Dios. Entonces Dios le dice a Josué que mande a sus guerreros alrededor de la ciudad por 6 días, dando vueltas sobre los muros. Ya que tremendo la forma en que destruye el muro de Jericó. Y que 7 sacerdotes llevaran 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca. El arca era donde estaba el Espíritu de Dios. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocaréis las bocinas, y todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Esta fue la forma en que Dios destruyó Jericó, pero esta fue la forma en que el Señor hoy le ha hablado a su corazón. Hoy el Señor quiere, y hoy el Señor te pregunta, ¿cuánto paso yo desapercibido en su vida? Eso le dice el Señor. ¿Cuánto pasa Dios desapercibido en su vida? ¿Cuánto te acuerdas de Dios en el día? ¿Mucho o muy poco? Son preguntas importantes. ¿Por qué? Porque usted y yo, como les decía al principio, dependemos de Dios, no dependemos de nosotros. Usted y yo no dependemos de más de lo que usted y yo podemos hacer. Pero la vida nuestra, nuestro futuro, nuestra familia, todo está en las manos del Señor. Y ahí que usted muchas veces ha visto que una persona que no padece de nada, en pronto a otro cayó muerto. ¿Por qué? Porque así lo decidió Dios. Para morir no se necesita estar enfermo. Para morir lo único que se necesita es la voluntad de Dios.
Y Dios no quiere que nadie se muera sin Él. Dios quiere que cuando Él venga por nosotros, nos halle haciendo el bien, nos halle adorándolo a Él. Hoy es un buen día para acercarse al Señor y decirle: Señor Jesús, yo hoy te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Dígale: Señor Jesús, dígale, usted que está ahí, dígale: Señor Jesús, yo hoy te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Escríbeme en ese libro para nunca más ser borrado. Te amo, Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor que me dio la oportunidad de compartir con ustedes. Dios les bendiga.